¿Y nunca te ha interesado de repente tocar alguna temática de algún asesino en serie que haya existido en Perú? Ponte en Colombia estaba este Garavito. No sé cómo se puede contar una historia sobre un asesino en serie sin caer en el morbo. Leemos eso por el morbo. Explorar al monstruo, ¿no? Produce un morbo, pero ese morbo también nos lleva a... También leemos a Grimal Guzmán por el morbo, de saber cómo alguien se ha convertido. Cómo alguien se ha convertido en un monstruo es el principal morbo. Y por eso hacernos preguntas sobre las naturaleza humanas, sobre la sociedad, sobre por qué se ha podido generar un monstruo. El morbo es una invitación a leer y la lectura es una invitación a pensar. Lo que pasa es que no he encontrado un caso tan interesante como digo. O sea, cualquier caso es más interesante que Abimael Guzmán en la historia de este país. No es difícil, no es fácil mejorarlo. Hola, ¿qué tal? Les saluda JD Martínez. Primero agradecer nuevamente a mis seguidores y seguidoras por seguir apoyándome en mi canal de JD Presenta. Como sabrán, tenemos ya un segmento de charlas, de conversatorios con especialistas, todo lo que es tema de criminología, asesinos en series, en las cuales estoy invitando a abogados penalistas, psiquiatras, psicólogos, periodistas. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con el escritor peruano Santiago Roncayolo. Es uno de los escritores peruanos más reconocidos a nivel internacional, ganador del premio Alfaguara de novela y autor de obras que exploran la violencia, la política y la naturaleza del crimen. Hoy conversamos con él sobre la relación entre la literatura y el crimen, sus influencias y cómo la oscuridad puede ser el motor de una gran historia. Por ello mismo, para iniciar esta charla con Santiago, nos va a comentar cómo fue ese inicio o cuál fue lo que motivó a escribir su libro ganador del premio Alfaguara, que es nada menos que Abril Rojo. Eh, es lo que me dio el recuerdo de la sensación de que esos recuerdos que yo había vivido en Lima en los años 80 ahora de repente estaba en Madrid y que me había ido 10.000 kilómetros, quizá para acabar muriendo como no había muerto en los 80 por una bomba, por un atentado, por un ataque terrorista. Y entonces sentí que lo que yo había vivido, que estos recuerdos, que estas cosas que me habían pasado, tenían no solamente algo que decirle a los peruanos, sino también a los españoles, ¿no? Y al mundo, porque pocos años antes habían sido los atentados del 11S en Nueva York, y seguiría habiendo atentados yihadistas en muchos países. En una entrevista que vi cuando que fuiste a México, cuando hiciste esta gira en todos los países de habla hispana por ganar el premio Alfaguara, comentaste de que parte de tu inspiración para poder escribir El Vir Rojo había sido nada menos que el cómic de Alan Moore, From Hell, que para mí es un cómic excelente que habla sobre Jack el Destripador y todo, y tú habías tomado como que ciertas referencias. Aparte de ello, también te habías inspirado un poco en la película Seven de David Fincher. ¿Cómo esas ideas, esos dos conjuntos ayudaron para el camino de la escritura de Abril Rojo, Santiago? Bueno, la idea de From Hell es que un asesino en serie empieza a operar y la investigación sobre ese asesino eh, desnuda todas las contradicciones de una sociedad, ¿no? Y esa idea me pareció que era muy interesante eh, para hablar de la sociedad peruana de los 80 90 que fue una sociedad de asesinos en serie, fue una sociedad donde todos defendían la muerte de unos enemigos, fuesen los de Sendero o los del Estado o los de la derecha o los de la izquierda, pero todo el mundo creía que había una gente a la que había que matar. Y entonces en la investigación de estos crímenes era posible hablar de la izquierda, de la derecha, de Sendero, del Estado, de los militares, de la iglesia, de mm, todas las partes de una sociedad que aceptaba la muerte como algo inevitable. Eh, y entonces From Hell me ayudó mucho a saber por dónde yo quería ir, aunque luego es muy diferente cómo se plasma una historia sobre la sociedad victoriana y una historia sobre el Perú del año 2000, pero ahí había un camino abierto. Y, y la otra historia, Seven, me interesaba por cómo los asesinatos
tienen un sentido religioso, ritual. En Seven son los 7 pecados capitales. Pensé que igual podía funcionar la Semana Santa de Ayacucho con los días de la Semana Santa, ¿no? Y de esa manera pensé una novela que incluía no solamente lo que yo sabía de Perú y de la violencia del Perú con la que yo había crecido, sino también que integraba mis referentes del cómic, del cine, de la cultura pop, con la que yo también había crecido eh, durante toda mi infancia y adolescencia. Santiago, ¿y cuántos tiempo le dedicaste a escribir este excelente libro que es Abril Rojo? Aproximadamente, o sea, si se puede saber, ¿no? Una vez hechos todos estos, o sea, una vez que entiendes la estructura de lo que vas a hacer, hay que ejecutarla, ¿no? Y eso en general en mis libros toma un año. La última novela fue más gorda y tomó 3 años, pero en la mayoría de libros, una vez que entiendo, que toma lo verdaderamente largo es entender hacia dónde vas. Yo llevaba desde los 90 queriendo escribir sobre esto sin saber cómo. Así que debe haber tomado 10 años incubar todo lo que hacía falta para escribirla. Pero una vez que ya tienes las ideas generales claras, o que yo ya tengo las ideas generales claras, eh, pues sentarme a escribir todos los días durante un año, disciplinadamente, suele ser suficiente. En mi caso me pasa que uno va escribiendo primero con los pensamientos, ¿no? Y lo va acumulando, acumulando, y llega el momento que me siento en la computadora y después de tantos años que he estado pensando, ahí fluye todo. Me imagino que en tu caso te pasa a ti también lo mismo, ¿no? Y parte de tu experiencia, porque tú también has trabajado en el Poder Judicial, comentabas en varias entrevistas, y eso también hace para que tú crees este personaje de Félix Chacaltana. Sí, yo había sido burócrata y entonces Félix Chacaltán es una parodia de un burócrata y una parodia de lo que yo era como burócrata, ¿no? Siendo bastante inocente ah, en en un mundo que no era inocente. Y ahora hablando de Félix Chacaltana, bueno, en La Pena Máxima, que es como un spin-off de Abril Rojo, ¿hay la posibilidad que pueda salir un tercer libro o que Félix Chacaltana regrese en el ámbito literario o por el momento no, Santiago? ¿O es sorpresa? No lo sé, la pena máxima no estaba prevista tampoco. Yo no pensaba que iba a volver, porque es un riesgo de un escritor de novelas negras. Si empiezas a hacer muchas novelas de un detective, te conviertes en el escritor de ese detective. Y todo el mundo espera que una novela de Mankell sea sobre Wallander, que una novela de Camilleri sea sobre Montalbano, y que una novela de Vázquez Montalbán sea sobre Carvalho, pero a mí no me interesa mucho eso, me interesa que cada novela explore un universo diferente. Entonces, en general, no me interesa hacer más novelas de Chacaltana. Pero lo que ocurrió con La Pena Máxima es que solo se podía contar desde el punto de vista de Chacaltana. Chacaltana apareció como la única manera de narrar esa historia. Entonces, si podría volver a ocurrir que recurrir a Chacaltana sea la manera de hacerlo. Claro, porque el Iguana de Mar tranquilamente hubiera sido, podido ser una investigación de Félix Chacaltana, pero lo genial de tu persona como escritor es que no acudiste a él, ¿no? Y creaste un personaje distinto, más la mirada de un niño para poder contar algo bien atroz, ¿no? ¿Cómo así nace el Líbano del Mal, no? ¿Cómo haces algo que justo hace poco, nada más en unos meses, explotó con lo de Cipriani acá en Perú, ¿no? Bueno, ya había explotado un poco el tema de los todálites antes y cuando explotó, am, me ocurrió que me di cuenta de que yo había estado muy cerca del tema de los sodalites por muchas vías. Yo conocía gente que había sido sodalite y gente que había sido víctima de los sodalites y gente y curas que habían trabajado con los sodalites o competido contra los sodalites, eh, o periodistas como Paolo Ugaz, mi compañero de universidad, que era de las que había investigado los sodalites. De repente me sorprendió lo cerca que había estado esto de mí todo el tiempo y, y cómo había ocurrido y le había ocurrido a muchas personas tan cerca de nosotros y nadie había hablado de eso. Entonces, eh,
La, la novela y Libros del Mal no va tanto sobre el abuso de menores, va sobre el silencio, va sobre una sociedad en la que no se habla de las cosas y dentro de ese silencio te refugian, se, se albergan los abusos y se alberga el horror porque nadie quiere hablar de esto, ¿no? Entonces no me servía un personaje como Chacaltana, me servía, yo necesitaba a alguien ah, como ocurre con Jimmy, el protagonista, que se diese cuenta de que viene de un mundo tóxico, que viene que su padre, que su madre, que su historia está involucrada en una clase en la que, social en la que ocurrían cosas terribles sin que nadie hablase de ellas, ¿no? Pero necesitaba que él descubriese eso en su propia vida personal, no que viniese un detective ajeno e hiciese una investigación policial. Claro, Santiago. Y ahora, bueno, ahora que me toca ese tema, y hay otro libro muy interesante, escrito también por tu persona, que es La Cuarta Espada, donde entras a fondo sobre la figura de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, ¿no? Donde abordas lo que es el conflicto interno de Perú de una manera detallada y casi, podemos decir, documental, ¿no? ¿Cómo si llega hasta qué te motivó a escribir esta crónica, este libro? Por momentos cuando yo he leído La Cuarta Espada es como leer un true crime, como A Sangre Fría de Truman Capote. Sentía ese estilo, porque era algo como que muy personal lo que escribías y también ponías parte de tu experiencia que habías vivido en esa etapa, ¿no? Coméntame, ¿cómo así nace cómo llega a ti a escribir este libro? Que en este tema no había muchas opiniones, pero no mucha información. Todo el mundo sabía qué es lo que opinaba, como suele ocurrir con todo. Todo el mundo sabe a quién odia y a quién ama y cuáles barbaridades defiende y cuáles le parecen mal, pero nadie sabía muy bien de dónde había salido este horror, ni cuál era la versión de los que lo habían perpetrado, ¿no? Nadie había escuchado a los autores ni del terrorismo de Sendero Luminoso, ni las violaciones contra los derechos humanos militares o policiales. Nadie había ido y había preguntado, bueno, ¿y esto cómo ocurre? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te parecía que estaba bien? Eh, y entonces era lo que yo sentía que yo necesitaba. Obviamente también conocía referentes como Sangre Fría de Truman Capote y Norman Mailer y el non-fiction de crimen y de cómo eso puede hablar no solamente de un crimen, sino de toda una sociedad y de sus contradicciones y de sus miserias y de sus lados oscuros. Ah, pero lo fundamental, que es lo que pasa con el periodismo en general, no tiene tanto que ver con mis ideas, sino con tener la vía para contar esta historia. Y en este caso, después de Abril Rojo, yo pude ir a cárceles peruanas a contar, a presentar Abril Rojo, a contar esta historia. Y en las cárceles estaban todos los personajes que habían alimentado toda esta violencia. Había militares, había policías, había senderistas, había emergentistas. Y esto me dio un acceso a ellos y una capacidad de hablar con ellos y de preguntarles cosas que ningún periodista podía preguntar en ese momento, ¿no? Em, lo que yo planteé, que no planteaba ningún medio entonces, y yo diría que ahora tampoco, es vamos a escuchar a todo, a todos, a los militares, a los senderistas, a los policías, a los torturadores, a los terroristas. Y vamos a contar una historia sobre lo que ellos dicen. Vamos a contar la historia de los malos. Vamos a contar la historia contada por sus protagonistas, no la historia contada por gente que dice qué es lo que debió ocurrir o gente que tiene opiniones sobre lo que debió ocurrir. Vamos a contar la historia que ellos. Vamos a contar una historia que puedas leer si has sido un torturador militar y si has sido un integrante de Sendero Luminoso y que admitas que lo que cuenta esa historia es verdad. Lo que me parecía que hacía falta era una historia que todas las partes pudiesen leer como una narración verídica de los hechos, independiente de las opiniones. Generalmente queremos un montón de opiniones, pero queremos pocos hechos. Y una historia, una buena historia, justamente, si es una historia real, desafía las opiniones a través de los hechos, a través de la realidad.
Lo sorprendente de este libro, Santiago, es que, pues en mi caso, cuando sale ese libro, yo estaba todavía en el colegio y yo llevo ese libro, creo que está en la universidad porque me lo comenta un profesor, pero ya muchos años después. Pero en los colegios yo pienso que debería ser leído tu libro. La Cuarta Espada sería, al menos en secundaria, sería un libro importante, ¿no? Para que los alumnos y alumnas puedan saber de la realidad de Perú, de lo que pasó, ¿no? Porque muchos desconocen este tipo de temáticas y creo que tu libro es una buena introducción para este tipo de temas, ¿no? Y es una historia que les permite discutir y porque no es un libro que te diga qué es lo que deberías pensar, es un libro que te invita a discutir y a estudiar qué es lo que piensan los protagonistas y en qué estás de acuerdo y por qué estás de acuerdo y en qué estás en desacuerdo y por qué, ¿no? Eh, sí, creo que es un libro que, que de hecho se lee muchísimo en universidades y en colegios y que por el tema que trata y por el acceso que yo tuve, es muy difícil de hacer. Ahora me doy cuenta de que posiblemente no pueda hacer otro como ese, porque no hay un tema de esta naturaleza eh, que haya decidido y sigue decidiendo toda la política peruana, sigue formando parte del debate cada día, ah, y a la vez del que hay mucha opinión, pero muy poco hecho, ¿no? Y, y hay pocos libros que te cuenten la historia pues, de una manera accesible, de una manera que cualquiera la pueda leer. Actualmente está agotado. Uno va a me refiero en Perú, uno va a cualquier librería y solo por ahí encuentras una edición de bolsillo, pero la de debate ya no existe, y menos la primera versión. Bueno, yo la conseguí una vez hace años y la tengo bien guardada, pero es como Memorias de una Dama y La Cuarta Espada son uno de tus libros, los 2 libros más buscados tuyos, Santiago, que son difíciles de conseguir, que gracias a Dios lo tengo. Bueno, no siempre está en manos de uno todo, ¿verdad? Hay historias las historias reales en particular, mm, que fue una de las cosas interesantes de hacerlas y una de las razones para no seguir haciéndolas, es que desafían muchas ideas que tenemos sobre las cosas y por lo tanto son historias peligrosas, son historias que es fascinante contar, es fascinante desafiar todos los preconceptos, pero me metieron en muchos líos. Y cuando tienes líos de verdad por contar una historia, te quedas solo. A todos tus amiguitos que van por ahí diciéndole a todo el mundo qué es lo que deberían pensar, todos desaparecen cuando hay problemas. Entonces, y luego requieren dinero también, ¿no? Requieren fondos para investigar, para contar una buena historia real, requieren mucha investigación. No siempre hay capacidad de financiar una larga investigación de 1 o 2 años para contar una historia. Eh, si vuelvo a encontrar algo que pueda reunir todos estos elementos, me encanta y cada cierto tiempo vuelvo a intentarlo, pero es muy difícil repetir todo eso, porque hay muchas cosas que no están bajo control de uno. ¿Y nunca te ha interesado de repente tocar alguna temática de algún asesino en serie que haya existido en Perú? Ponte en Colombia estaba este Garavito, pero sin caer en el morbo, me refiero. Hacer una investigación, escribir un true crime de algún asesino ocurrido en Perú, o no te interesa en sí, Santiago. No sé cómo se puede contar una historia sobre un asesino en serie sin caer en el morbo. Leemos eso por el morbo. También leemos a Abimael Guzmán por el morbo. De saber cómo alguien se ha convertido en un monstruo es el principal morbo y por eso ah, a mí me interesa el género negro, el thriller, eh, explorar al monstruo, ¿no? Produce un morbo, pero ese morbo también nos lleva a, a hacernos preguntas sobre las naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre por qué se ha podido generar un monstruo. No me preocupa caer en el morbo. El morbo es una invitación a leer y la lectura es una invitación a pensar. O sea, que está bien. Lo que pasa es que no he encontrado un caso tan interesante como yo. O sea, cualquier caso es más interesante que Abimael Guzmán en la historia de este país. No es difícil, no es fácil mejorarlo. No, la verdad que sí, sí, tienes razón.
Me imagino que Abril Rojo te permitió poder escribir este libro, ¿no? Porque cuentas que se necesita bastante financiación para la investigación, por lo menos un proceso de 2 años. Sin el premio Alfaguara hubiera sido difícil hacer este libro, me imagino, o que te hubieran aceptado en la editorial hacerlo. No, no fue solo eso, fue también el momento. En ese momento, Perú creía en una democracia y, y creía en que una democracia requería una memoria histórica y había un gran consenso. También yo presenté este libro con militares, con abogados, con políticos, y a todo el mundo le parecía razonable. Estamos hablando de un libro que tiene 15 años más o menos. Y hace 15 años todo el mundo creía que era razonable y que era aceptable e interesante debatir los temas de la memoria histórica y que todo el mundo hablase, incluso terroristas y militares, en un libro, porque eso es parte de la fe en la democracia. Ahora la mayor parte de la gente del Perú no cree en la democracia. Ni la izquierda ni la derecha, nadie cree que la democracia pueda funcionar porque hasta ahora no ha funcionado, porque donde estamos de mal, lo estamos porque hemos votado por lo que hemos votado. Toda esta gente que nos gobierna y legisla mal está ahí porque ha sido elegida por nosotros. Y entonces hay una gran desconfianza de la democracia. Toda una nueva histeria en torno a los temas de memoria histórica, eh, y lo difícil que es decir cualquier cosa sin que te llamen terrorista o por el otro lado fascista, tiene que ver con que ya nadie cree que eso sirva para nada. Ya nadie cree que seamos capaces de tener una democracia. Y entonces un libro como La Cuarta Espada ahora mismo no sería posible. Tendría la mitad del público llamándome terrorista y la otra mitad llamándome fascista. Pero esto no fue siempre el Perú. Hace 15 años era un país que creía que este debate era necesario y que íbamos a ser un país mejor por tenerlo. ¿Cómo es, no? De ver avanzado hemos retrocedido bastante en estos casi 15 años que tú comentas de que salió este libro, ¿no? Y ahora en Perú, como estás al tanto, en las noticias se toca mucho el tema de los feminicidios que sí está ocurriendo, pero de manera personal siento que se enfocan solamente en el crimen del momento, pero no investigan a la persona que genera estos homicidios y posiblemente haya atentado con la vida de otras personas más, que por ahí puede ser un asesino en serie. Solamente lo capturan. Estuve hablando hace un poco con el doctor César Nakazaki y él me comentaba eso, ¿no? Que solamente lo capturan, investigan el crimen del momento, pero nadie ve si más atrás hay otras víctimas de homicidio por esa misma persona y puede ser que sea un asesino en serie, ¿no? ¿Crees tú, Santiago, que lo que es la criminología peruana subestima lo que es este perfil? Bueno, ojalá fuese lo único que subestima, ¿no? Creo en general eh, nuestras autoridades no están especialmente interesadas en resolver el crimen. Más bien hay muchas normas en los últimos años para dificultar los procesos sobre crimen organizado y y mafias en general. Eh, Creo que no tenemos un sistema que esté intentando resolver en general nada. O sea, no tenemos ni siquiera un debate político. No hay izquierda y derecha. Hay, nuestro debate es generalmente quién debe ir preso, quién ha hecho una ley para favorecer a su mafia o quién ha hecho una ley para favorecer a otra mafia, pero en este momento no hay ningún rumbo político claro. Y, y eso incluye ninguna idea clara sobre seguridad, ni sobre economía, ni sobre más o menos nada. No, nadie sabe muy bien hacia dónde va eh, este país, hacia dónde lo están llevando. Se ve que todo va peor, pero nadie sabe muy bien cuál es el objetivo. No hay ningún plan ni del Ejecutivo ni del Legislativo. No hay nada. Y hablando de la seguridad, y también comentaba en su momento que ciertas novelas te generaron algunos problemas, pero bueno, haciéndote una pregunta, como escritor, de repente, con la edad que tengo, yo motivado, de repente quiero tocar cierto tema y digo, lo escribo sin que no me interesa qué ocurra más adelante. Pero en tu caso, las represalias fueron duras, ¿no se lo recomendarías a otro escritor que lo haga nuevamente o que se vaya por la aventura? Porque tú comentaste que al final te quedaste solo y las represalias las tuviste que tú afrontarlas, nadie te apoyó. Bueno, o sea, yo creo que
yo creo que cuando eres más, para mí hubo un cambio importante cuando tuve hijos, ¿no? Eh, Cuando tuve hijos empecé a tener más cuidado sobre qué cosas podían pasarme por las historias que escribiese, porque ya no me pasaban solo a mí, les pasaban a mis hijos. Eh, pero todavía hay gente muy valiente en el Perú escribiendo sobre las cosas que ocurren, ¿eh? Gente como Paolo Vaz, y mencioné hace un rato, y Pedro Salinas han sufrido mucho y han sido muy atacados por contar historias reales. eh, y muchos otros periodistas siguen contando las historias de lo que ocurre y, y enfrentando represalias muy duras, ¿no? Creo que todavía hay mucha gente haciéndolo. Yo además vivo afuera, entonces, y empecé a encontrar otros proyectos creativos, más en la ficción, más en los guiones, eh, pero sigue habiendo mucha gente en el Perú contando historias muy duras sobre lo que somos y afrontando represalias muy duras sobre lo que no, no es que, no es que se haya acabado eso, no es que solamente me pasase a mí, y sobre todo no es que yo fuese especialmente valiente, hay mucha otra gente que sigue enfrentando represalias más duras de las que yo tuve y sigue peleándolo y sigue intentando de que se sepan esas historias. ¿No? Y está bueno que lo digas y menciones los nombres para que así mis seguidores y seguidoras sepan, ¿no? Que hay muchos periodistas, escritores que están ahí batallando y plasmándole en papel nuestras realidades de que ocurrió en nuestro país, que es Perú, ¿no? Y referente a Abril Rojo, ya para ir cerrando también, la adaptación cinematográfica en algún momento se dará. Yo pienso que sería una película de 10 puntos pero yo pienso que sí merece un presupuesto increíble para una buena película. ¿Hay conversaciones, algo, Santiago, o todavía nada? Siempre ha habido conversaciones, siempre ha habido varios intentos, pero luego hay que grabar en Ayacucho, no hay productoras en Ayacucho, las condiciones para hacer un rodaje caro son complicadas. eh, Ahora mismo siempre estamos en conversaciones, siempre ha habido varios proyectos, siempre hay gente intentándolo. Supongo que en algún momento alguno lo logrará, pero depende de cosas eh, que también están más allá de mí, depende, por ejemplo, de cuánto. El Perú tiene pocas historias en las plataformas en general. Perú no mueve nada su cultura internacionalmente. O sea, Colombia o México, Argentina, Uruguay, Chile tienen grandes proyectos para que se generen películas sobre su país, para traer la atención sobre su país. Nosotros tenemos grandes historias, pero los políticos, el poder, se han caracterizado en los últimos años por tratar de aniquilar cualquier cosa que se parezca a la cultura, y más aún cualquier cosa que hable de nuestra propia historia y nuestra propia violencia. Entonces, no es un lugar que te vaya a ayudar en nada a contar esta historia, ¿no? Como si son otros países de América Latina. Sí, bueno, las normativas para el cine acá en Perú están cero a la izquierda, ¿no? Los países que mencionas sí tienen todo un apoyo de normas que para poder hacer cine. Cantidad de abonados en plataformas, la cantidad de proyectos del Estado para promocionar la historia del país, eh, todo. Somos un país a nivel que tiene mucho para promocionar culturalmente, pero realmente es muy precario y no hace ni la décima parte de lo que hacen otros países. Entre otras cosas porque, bueno, la gente que legisla y que gobierna no, o sea, le tiene pánico y horror a la cultura. No les interesa nada promover eso. Saben que si la gente estuviese más cultivada y más informada, no votaría por ninguno de esta gente que tenemos. Entonces, les viene muy bien que no haya cultura, que no haya educación. Les encanta ese. Y ya para terminar esta charla, Santiago, por mí quisiera que dure una hora, pero bueno, por el tiempo no se puede más. Eh, Más que es para mi seguir esta pregunta y también para mi persona como escritor, que vengo batallando y sé que muchos, tengo amigos y todo que soñamos en alguno dedicarse al cine, como directores, como guionistas, en mi caso como escritor. Por ejemplo, ahora hace poco publiqué mi primera novela autopublicada en una editorial pequeña
pero mi sueño también es llegar a las grandes ligas, ¿o no? Una editorial importante, no sé, a Penguin, Planeta, lo espero algún día. ¿Qué consejo le puede dar, no? O sea, ¿cómo, qué seguir? Sé que lo más probable es que seguir escribiendo, ¿no? Pero ¿qué paso a seguir para llegar a esas grandes ligas, no? ¿Qué es lo que tú puedes compartir de tu experiencia y todo lo que has batallado para conseguir lo que has logrado hasta ahora, no? Bueno, yo trabajo mucho, o sea, esto es un oficio, vas aprendiendo con el tiempo y errores y con lo que sale mal. Y todavía, digamos, yo hago como 200 proyectos de los que salen dos. Eh, este es un mundo muy difícil en todas partes. Eh, yo creo que lo más difícil es saber, es ser diferente. Hay mucha gente escribiendo libros y haciendo películas y buscando historias. Y lo que suele hacer alguien que recién empieza es tratar de copiar a otro que le parece bueno. Pero lo que te hace interesante es ser diferente, es hacer algo que nadie más puede hacer. Y, y para eso tienes que saber quién eres tú y qué quieres contar tú. Tienes que tener claro, tienes que mirar primero para adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tú eh, quieres hacer? Ah, y pensar en eso. Pensar que a lo mejor lo que tú quieres hacer tampoco tiene tantos lectores y tampoco tiene tanto éxito. Pero si haces algo que no quieres hacer, tampoco lo vas a tener. O sea, si haces lo que quieres hacer, tienes alguna posibilidad. Si haces algo que no quieres hacer, no tienes ninguna. Habrá otra gente haciéndolo mejor. Bueno, sí lo voy a bueno, en mi caso sí, bueno, lo que yo, trato de hacer es escribir, algo que me haga sentir bien, ¿no? No hacerlo algo por moda o por decir tal género es un bestseller y ahora voy a escribir libros de vampiros, un ejemplo, ¿no? Y digo, no, yo escribo lo que en verdad siento y lo que necesito contar, ¿no? Y bueno, seguir batallando y espero que en algún momento uno explote, ¿no? Uno, uno llegue ahí al arco, ¿no? Así que desde ya, Santiago, agradecerte por este tiempo brindado. ¿Cuándo vas a estar por Perú? Me gustaría que cuando vengas a Perú, en persona, entregarte mi novela para que lo puedas leer. Ah, genial, ojalá que pronto. No tengo problema. Supongo que cuando salga otro libro iré ahí a presentarlo, como siempre, para estar con los lectores de ahí. Eh, pero estuve hace poco, en octubre. Fue mi última promo ahí. Y no sé cuándo salga el próximo libro, que recién empezamos a conversarlo. Pero espero que sea si es el año que viene, pues el año que viene estaré en Perú. ¿Una novela negra? Solamente eso nada más, ¿es? ¿O lo dejas sorpresa? Tiene suspenso, pero es bastante personal. Es bastante diferente a lo que he hecho hasta ahora. Ah, mira, así que como Oscar y la mujer, que es, para mí es el libro más distinto que has hecho hasta el momento, un librazo también, ¿ah? Bueno, ese no es tan distinto, supongo, pero sí es más, usa más de mi vida de lo que he usado normalmente. Buenísimo, Santiago. Bueno, entonces cuando estés por acá, Perú, a ver si nos vemos, hacemos una charla más amplia que dure más tiempo, presencial y bueno, todos los éxitos. Ya los Ojalá. conseguí. Muchas gracias. No, a ti, Santiago. Así que gracias a todos mis seguidores y seguidoras por seguir esta conversación con Santiago Roncayolo. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, un comentario y sigan a las redes a Santiago, como Santiago Roncayolo en su Instagram, ahí lo van a encontrar. Y sí o sí tienen que leer sus novelas, especialmente Abril Rojo, y de ahí comiencen a bucear sus demás novelas que no hay pierde. Así que Santiago, Gracias. por eso, igual manera, chao, cuídate. Nos vemos. Chao.